expresar primero nuestra molestia sincera ante la matanza, si es que hablamos de así, la muerte de la fauna acuática del río Esmeraldas. A ver, en ese marco, la cuestión es la siguiente. Primero, el índice de turbidez es normal en el Esmeraldas hasta 140 en el tema de su unidad de medida. Llegó hasta 2.700. Por eso mueren los peces. Exacto. La saturación de oxígeno mínima es de 80 por eso en el río Esmeraldas. Claro, si usted no tiene oxígeno, hay demasiada turbidez en el agua, lógicamente el pez o toda la fauna van a morir. Eso no lo causa ni usted ni yo. Así es. Hay un origen. Así es, hay un origen. Y eso fue un día antes de la emisión de las descargas. Ahora, si continuamos con el tema de la saturación, llegó hasta a 15. La saturación llegar a 15, eso es imposible para que alguna fauna dentro del Esmeraldas pueda sobrevivir. Y es por eso que la fauna... ¿Cuánto debe de estar normalmente? 80 es lo mínimo. El Esmeraldas tenía 90 antes de las descargas. Entonces ahora llegar a 15. En el tema de la turbidez, estábamos hablando de hasta 150 en su unidad de medida y llegó a 2.700. O sea, es terrible. Es terrible lo que estamos viviendo por el tema de descargas. Ahora, en el tema de arsénico, que es otro tema, que es un proceso ya porque también el río, desde Pichincha, por la contaminación de Quito y de todas las otras ciudades, iniciaba en Esmeraldas con un 0.1, 0.4. Lamentablemente llegó a 11. Entonces, esos son indicadores básicos que están, que al tener el laboratorio acreditado, que fue contratado, aunque sea por SELEC, pero es un laboratorio que básicamente tiene que cumplir su trabajo de forma imparcial, ya en la empresa de agua potable en la planta de captación hay una muestra, ahí se toma una muestra, en Viche se toma una muestra, en Golondrina se toma una muestra. Y todo este tema es lo que ahora en las direcciones, tanto de gestión ambiental del municipio como la del gobierno provincial, deberán nuevamente solicitar, porque ahorita están los datos extraoficiales, son los que se toman al instante, pero que indudablemente existe una contaminación, mucho más allá de una contaminación puntual, de una excusa que pueden lanzar, que fue que las extractoras de palma generan una contaminación. Eso podría ser puntual, pero en el Esmeraldas, la turbidez, la falta de oxígeno en el agua, la matanza, o como hablamos, la muerte de los peces, la muerte de toda la fauna acuática, eso no tiene ninguna excusa. Y como lo dijo usted, a pesar de que existan este tipo de funcionarios que cuidan su puesto, lamentablemente debe existir a través de fiscalía, debe existir una denuncia clara. El Ministerio del Ambiente de Esmeraldas tiene que responder, aunque sea sobre pretexto de decir que es en planta central. El Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica es parte, es cómplice de la muerte de la fauna acuática del Esmeraldas. Con todos estos elementos existirían la parte jurídica, todas las bases para poder iniciar esta acción en firme. Debe existir una denuncia por parte de la instancia correspondiente, sea alcaldía o sea prefectura o sea juntas parroquiales, que son las más afectadas en el sistema de captación también de agua. Que ver que el consumo, el agua de poblaciones como Majua, Tabuche, Taihue, el mismo, les decía, Chinca, San Mateo, utilizan el agua del río para consumo humano. Lamentablemente el día de ayer fue imposible cuando hicimos la inspección poder observar de que esta gente pueda llegar a generar un proceso de captación y mucho más sin previo aviso o muy poco tiempo para este tema. Entonces debe existir porque se está generando un problema de muerte tanto para la parte de fauna acuática, también una afectación al tema de Esmeraldas. Y para la captación de la empresa pública de agua potable de Esmeraldas, se ha tenido que recurrir a un uso aparte de los químicos y eso también genera un gasto que no vamos a tener que pagar los esmeraldeños. Así es un gasto extra. ¿Qué tiempo deberá transcurrir para que todo se pueda normalizar? Bueno, hay que ver que cada 8 horas si por ejemplo desde Viche hasta Esmeraldas hay alrededor de 8 horas de que todo ese sedimento baje. Entonces ahorita están cerradas las compuertas en un ejercicio normal de abrir
lenta y progresivamente esas compuertas en Central de Manduriacu, asumiríamos que, y hay que ver cuál es el procedimiento por parte del Ministerio del Ambiente para poder evidenciar si es que no van a seguirlo haciendo, porque lamentablemente vamos a seguir progresiva, paulatinamente, matando la flora y la fauna urbana. Esto va a continuar de acuerdo a cómo está el proyecto y cómo está diseñado. Va a continuar. Así es, y es hasta el 8 de diciembre. Entonces, si bien es cierto, la cuestión es de que si van a hacer este tema, tiene que ser con caudales de las esmeraldas, por lo menos que sean en etapa de lluvias. No lo vamos a hacer en esta época de sequía, donde lógicamente los resultados están a la vista. Es evidente, no podemos poner excusas torpes, y esto ha sido visible por toda la comunidad. Tal vez la culpa no tiene únicamente la central hidroeléctrica Manduriacu, que tal vez no debió haberse construido en esta zona, y únicamente, y mal diseño, pues porque tenía que tener ejercicios y obras complementarias, obras de infraestructura adicionales, sino también viene de Pichincha, ¿no? Hablemos de la contaminación que genera Quito por sus descargas de aguas residuales y, lógicamente, todo ese sedimento descansa en la central hidroeléctrica que en algún momento, cuando llega a su tope, lógicamente tiene que abrir sus compuertas y no le importa nada de lo que se encuentra en la parte baja. Ahora, ¿qué tiempo deberá de transcurrir para medio? Porque no se va a recuperar 100% la fauna, ingeniero. No, indudablemente es si se muere una generación de peces, lógicamente tenemos que esperar a que exista otra que la reemplace. Y sobre todo hay algo importante. El Esmeraldas cada vez está más sedimentado y a consecuencia de esto. Frente a la isla Vargas Torres ya tenemos un nuevo islote. Cuando se generen inundaciones como la del 2016, nuevas inundaciones periódicas, o cuando el Esmeraldas aumente su caudal, ¿qué significa y a qué se va a traducir? A más afectaciones porque se reduce la profundidad, más desbordamiento del Esmeraldas. Se genera un tsunami, más también afectaciones a población o a comunidades o a barrios o a sectores donde previamente o antes no se hubiera dado. Y esto es lógicamente por el aumento del sedimento que descansa ahora frente al estuario del río Esmeraldas. ¿Qué se recomienda para ese sedimento? Para el caso del sedimento del Esmeraldas, lógicamente es dragar el río Esmeraldas, y ese dragado pues está a cargo del gobierno provincial, pero que indudablemente antes de un dragado hay que hacer un estudio serio, porque también los niveles de arsénico, los niveles de amoníaco, otro tipo de metales que podemos encontrar, y esos pueden afectar también a la fauna acuática del sector y también a la comunidad. Ingeniero, aunque usted no es un médico o un químico exactamente, pero tiene sus estudios muy profundizados en algunos aspectos. ¿Cuánto podría afectar al ser humano esto del agua con todos los sedimentos y con todos los químicos que vienen? Bueno, sobre todo hablemos del arsénico, ¿no? Por eso no es recomendable utilizar o consumir los peces que ahora son pescados, ¿no? Que están vendiendo en la carretera, porque no sabemos qué tipo de... Porque al aumentar el arsénico a 11, cuando es normal en 0.1, 0.4, lógicamente podría traer algún tipo de afectación gastrointestinal a las personas que lo están consumiendo por este momento. Agua, ¿no? Por supuesto, y por eso es que lo que se recomienda en estos casos es comprar bidones de agua o sacarlos de algún río o algún afluente en el que no exista contaminación por el momento. En definitiva, hay todos los argumentos técnicos habidos y por haber para iniciar ya una acción. Sí, el tema es de que los laboratorios tienen que ser solicitados los resultados por parte de un ente legal o jurídico, que en este caso podría ser fiscalía o un juez en el caso que lo corresponda. Y usted sabe que todas las acciones jurídicas tienen su proceso y toman su tiempo.